Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre magnetismo y electromagnetismo. Vamos a ver un concepto nuevo, como veis aquí, vamos a ver el concepto de reluctancia. ¿Vale? Se suele escribir con una letra R mayúscula así, un tipo gótico, ¿vale? Como cuando vimos la fuerza magnetomotriz, que era una F gótica, pues aquí suele ser una R gótica, aunque bueno, dependiendo quizás del texto que utilicéis, pues a lo mejor viene con una R mayúscula, bueno, una R gótica, ¿vale? Para diferenciarlo de la R de resistencia de un elemento, ¿vale? Bueno, la reluctancia, ¿qué es la reluctancia? Lo más importante es el concepto, ¿vale? La reluctancia es, o la reluctancia de un material, nos indica si este material deja establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. Lo voy a comentar ahora más adelante, pero os quiero decir que este concepto de reluctancia en el ámbito de lo que es el magnetismo es algo muy parecido al concepto de resistencia en el ámbito de un circuito eléctrico, ¿vale? En un circuito eléctrico, ¿qué ocurre con la resistencia? Pues que la resistencia de un material indica lo fácil o difícil que ese material deje que la corriente pase a su través, ¿no? Pues si en vez de resistencia eléctrica hablamos de reluctancia magnética, pues en un material nos indica si éste deja establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado, ¿vale? ¿Ok? Entonces es similar a la resistencia en un circuito eléctrico. Repito, la resistencia deja pasar con mayor o menor facilidad la intensidad, y la reluctancia lo que indica es que si deja establecer con menor o mayor grado unas líneas de campo magnético, unas líneas de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto que tenemos que saber. En este sentido, tenemos que saber que materiales no ferromagnéticos, por ejemplo, como el propio aire, pues ¿qué hacen? Pues poseen una reluctancia muy elevada. Si volvemos al concepto eléctrico, el aire posee una resistencia eléctrica muy elevada, por eso el aire es muy difícil de perforarlo, de atravesarlo por una corriente eléctrica, ¿vale? Pues lo mismo ocurre en el ámbito magnético. Un material poco ferromagnético o no ferromagnético como el aire, pues va a poseer una reluctancia muy elevada, ¿vale? En cambio, pues un material ferromagnético va a poseer una reluctancia baja. ¿Ok? Igual que el concepto eléctrico, pues el aire, como digo, posee una resistencia muy alta y sin embargo el aluminio, el cobre, el oro, la plata, pues poseen resistencias muy bajas, ¿vale? Es que el concepto es similar. ¿Ok? Entonces, como os pongo aquí nuevamente, para que no se nos vaya de la mente, la reluctancia es un concepto muy similar al de la resistencia en un circuito eléctrico, ¿vale? O sea, el mismo concepto tenemos en un circuito eléctrico, el mismo concepto, concepto, no magnitudes, el mismo concepto en un circuito eléctrico que en un circuito magnético, ¿vale? En un circuito eléctrico tenemos que, según la ley de Ohm, la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia. O dicho de otra manera, la tensión es directamente proporcional a la intensidad y la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad. ¿Ok? O sea, a mayor resistencia, menor intensidad. A menor resistencia, mayor intensidad. ¿Vale? Conceptos inversamente proporcionales. Pues eso es algo parecido en cuanto a concepto a lo que ocurre en un circuito magnético. Nuestra ley de Ohm en el circuito magnético sería esta, ¿no? El flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia, ¿vale? El flujo magnético se podría asemejar a lo que es la intensidad en un circuito eléctrico. La fuerza magnetomotriz se podría asemejar a lo que es el voltaje. Y la reluctancia, como he dicho antes, se podría asemejar a lo que es la resistencia, ¿vale? De manera que, ¿qué podemos decir? Podemos decir, en este sentido, que el flujo que se establece en un circuito magnético, ¿vale? El flujo que se establece en un circuito magnético, ¿vale? Es proporcional a la fuerza magnetomotriz, ¿vale? Proporcionada por la bobina. Acordaros de que aquí vamos a utilizar una bobina, ¿vale? E inversamente proporcional a la reluctancia del medio
por donde se establecen las líneas de fuerza. O sea, es que es lo mismo, pero en este caso un circuito eléctrico con intensidad, tensión y resistencia, y aquí en un circuito magnético con flujo magnético, fuerza magnetomotriz y reluctancia. ¿Vale? Entonces, bueno, si despejamos de esta fórmula que también se le suele llamar ley de Hopkinson, ¿vale? Si despejamos la reluctancia, pues tendremos que es igual a la fuerza magnetomotriz entre el flujo magnético, ¿vale? O sea que la reluctancia es una característica propia de cada material magnético, evidentemente, incluso de cada material, diría yo, ¿vale? Porque como os he comentado antes, el aire no es un material magnético, precisamente por eso su reluctancia va a ser muy elevada. Bueno, podemos hacer un ejercicio simple, sencillo, ¿vale? De aplicación de esta ley de Hopkinson, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un pequeño enunciado, ¿vale? Que dice lo siguiente. Bueno, nos pregunta la reluctancia, o sea, esto, la reluctancia, o esto, me da lo mismo, que posee el núcleo de un electroimán, ¿vale? Nosotros, si tenemos un electroimán, pues yo que sé, parecido a este, ¿vale? Pues me está preguntando la reluctancia que posee el núcleo de un electroimán, este núcleo del electroimán, ¿vale? Si por su bobina, por la bobina del electroimán, ¿vale? Que tiene 1000 espiras, circulan 5 amperios, ¿vale? Estableciéndose un flujo magnético de 5 miliweber, ¿vale? O sea, por aquí circulan 5 miliweber. Aquí tenemos una bobina de 1000 espiras, por la cual circulan 5 amperios, pues me está preguntando la reluctancia de este núcleo magnético. Pues nada, tan sencillo como aplicar la fórmula y despejar, ¿no? Aplicaríamos esta fórmula, ¿no? En la que diríamos, bueno, despejando la reluctancia de aquí, o aquí ya la tenemos despejada, pues aquí pondríamos que la reluctancia es igual a la fuerza magnetomotriz entre el flujo. La fuerza magnetomotriz ya sabéis que es igual al número de espiras por la intensidad que circulan por esas espiras, ¿vale? Por tanto, número de espiras pues serían 1000. Ponemos aquí 1000 vueltas por la intensidad que circula, que son 5 amperios, dividido entre el flujo, que son 5 miliweber. No podemos poner miliweber, tenemos que poner Weber, ¿vale? Entonces pondríamos 0,005 Weber, ¿vale? Como os indico aquí arriba, la reluctancia se mide en amper vueltas partido de Weber, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿veis? Mira, amper por vuelta partido de Weber, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esta cuenta, nos va a salir una cantidad de 1.000.000. Nos sale 1.000.000 de ¿qué? De amper vueltas partido de Weber. Por tanto, esta sería una respuesta sencilla a la pregunta que nos están haciendo, ¿vale? Recordamos que la pregunta es: ¿qué reluctancia poseerá un núcleo de un electroimán si a través de una bobina de 1000 espiras por la que hacemos circular 5 amperios se establece un flujo magnético de 5 miliweber? Bueno, pues la reluctancia que va a tener ese núcleo del imán, esa reluctancia, pues va a ser de 1.000.000 de ampervueltas partido de Weber. ¿Ok? Bueno, pues nada, este sería el concepto, insisto, de uno más dentro del magnetismo, electromagnetismo, de reluctancia, y espero que os haya quedado claro y lo hayáis comprendido. ¿De acuerdo? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.